Que el Todopoderoso me los bendiga. A continuación, vamos a ver cómo estos llamados pastores que vamos a observar a continuación tuercen las sagradas escrituras de una forma cínica y cómo están arrastrando a muchos hermanos cristianos a la desobediencia a la ley de Dios. El día de reposo fue dado para Israel, nada más. No fue dado para los gentiles. La iglesia comenzó a celebrar ya no las reuniones el día de reposo, sino que celebraban en la comunidad de gentiles en el día de la resurrección de Cristo Jesús. Y yo les haré descansar. Así que Cristo se está poniendo ahora que ni los judíos ahora, después que el Mesías vino, tienen que guardar el sábado. Porque ahora el sábado es el Mesías judío. Algo anda mal. ¿Qué? ¿Dónde dice eso la palabra de Dios? ¿Dónde? Celebramos esta reunión general el Día del Sol, por ser el primer día en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo, y el día también en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Para nosotros cristianos, el Día del Señor es el domingo. El Día del Señor es el domingo. Ay, Dios mío. El Día del Señor ya no es el sábado, sino que es el domingo. Ay, Dios mío. Entonces, la decisión de celebrar el día domingo no es una decisión impuesta por el Imperio Romano, fue una decisión de la iglesia primitiva. Algo anda mal. En otras palabras, los pastores enseñan doctrinas que están hoy en día escritas literalmente en el catecismo romano. Algo anda mal. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Les saluda su servidor, Pastor Alex Cerezo. Hoy vamos a hablar algo que en las redes sociales se está hablando mucho en materia de teología, enseñanza y más en estos últimos tiempos. El Shabbat. El Shabbat. ¿Tenemos hoy en día que guardar el Shabbat? Vamos a llamar a esta sección lo que Jesús nunca ha dicho. Para que lo entiendan, vamos a hacer un sobreénfasis en aquellas cosas que Jesús nunca dijo, pero que en la iglesia cristiana se tienen como doctrinas que provienen de Jesús, aun cuando Jesús nunca las dijo. Esto es un terrible error, poner palabras en bocas de Jesús, poner enseñanzas que él nunca jamás dio. Por algo las Sagradas Escrituras nos dicen, no añadirás ni quitarás nada de la palabra para que así puedas guardar los mandamientos que el eterno Dios te da. Es un terrible pecado añadir y quitar. O sea, de verdad que yo con temor digo estas cosas. No sé cómo algunas personas se atreven a poner palabras en la boca de Yeshua, palabras que él jamás pronunció, enseñanzas que él jamás dio. Esto es terrible. Lo que Jesús nunca dijo, pero sí se dice en la tradición cristiana, porque una cosa es la escritura y otra cosa es la tradición cristiana evangélica, porque sí, queridos hermanos, así como los judíos tenían sus tradiciones, como los católicos tienen sus tradiciones, asimismo los hermanos evangélicos tienen muchas tradiciones, doctrinas que han sido transmitidas de generación en generación por vía oral, pero que no están escritas. Así que, hermanos evangélicos, ustedes están anteponiendo las tradiciones orales, las doctrinas que se transmitieron y difundieron de forma oral, las están poniendo antes que el mandamiento de Dios. Lo que Yeshua nunca jamás dijo. Entonces yo creo que eso es la afirmación bíblica. Nosotros nunca guardamos el día de reposo. A la iglesia gentil nunca se le pidió.
Hermanos que me están escuchando, nuestro Mesías, Yeshua, Jesús, nunca jamás dijo que el Shabbat, sábado o día de reposo, quedaba abolido. De su boca nunca salieron esas palabras. Él jamás dijo, a partir de ahora el día de reposo, Shabbat, queda abolido. Jamás lo dijo. Mateo 24:20. Orad pues que no sea vuestra huida en invierno ni en día de sábado. En este texto vemos claramente que Yeshua está planificando el futuro de sus discípulos. Y ante esa eventual huida, Él les aconsejaba que enfocaran sus oraciones para que en los tiempos de la persecución no les tocase huir en invierno y que tampoco les tocase huir en día de reposo, en sábado o en Shabbat. Entonces en este texto vemos claramente que Yeshua sabía que el día de reposo se seguiría celebrando aún mucho tiempo después de su muerte y de su resurrección. En Lucas 4:16 dice, y vino a Nazaret donde se había criado y entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Lucas 4:31, descendió Yeshua a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en día de reposo. Así que Cristo se está poniendo ahora que ni los judíos ahora, después que el Mesías vino, tienen que guardar el sábado. ¿Qué? Hechos de los Apóstoles 13:42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo, o sea Shabbat, les hablasen de estas cosas. Una vez terminada la reunión en la sinagoga, muchos de los judíos y de los que se habían convertido al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ellos les aconsejaron que permaneciesen firmes en el llamamiento que habían recibido por Dios. Y el siguiente día de reposo, o sea Shabbat, se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y el siguiente día de reposo, o sea Shabbat, se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. La palabra de Dios se predicó en Shabbat después de la muerte del Mesías, y tanto judíos como gentiles seguían reuniéndose en las sinagogas para escuchar la palabra de Dios, el evangelio por boca de Pablo y la Torá, la enseñanza de la ley de Moisés se seguía enseñando en las sinagogas. Y en este texto usted puede ver que toda la ciudad se reunió en la sinagoga en Shabbat para oír la palabra de Dios. La iglesia comenzó a celebrar ya no las reuniones el día de reposo, sino que celebraban en la comunidad de gentiles en el día de la resurrección de Cristo Jesús, el primer día de la semana. Lo dice Hechos en 2 veces, y Apocalipsis, la revelación la reciben el día del Señor, que es el día dominical del Señor, ¿verdad? Dominus. Jesús nunca dijo que de ahora en adelante se debían reunir los días domingos, o ese mito de que los apóstoles se reunieron en el primer día y por ende se instituyó el primer día como el día de las reuniones o de los cultos religiosos. Primeramente tienen que saber, hermanos, que el primer día no comienza a las 12 de la noche y que nunca aparece el día domingo como parte del calendario hebreo. No existía el día domingo. El primer día empieza a partir de que anochece en el sábado que nosotros conocemos. A partir de que anochece empieza el primer día. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer una adaptación de ese calendario al nuestro, el sábado en la noche, al anochecer, en ese momento termina el Shabbat, día de reposo, y ese mismo sábado, cuando anochece, empieza el primer día. O sea que si lo vemos desde la perspectiva del calendario gregoriano, el primer día empieza el sábado en la noche. La iglesia comenzó a celebrar ya no las reuniones el día de reposo, sino que celebraban en la comunidad de gentiles en el día de la resurrección de Cristo Jesús, el primer día de la semana. Yeshua tampoco resucitó en domingo.
Resucitó el primer día y el primer día empieza el sábado al caer la noche. Por favor, hermanos, es hora de que investiguemos y dejemos de seguir las tradiciones católicas. Yeshua fue crucificado un 14 de Aviv, fiesta de Pascua. Si traemos este entendimiento a nuestro calendario, vendría siendo un miércoles en la tarde. Según la señal de Jonás, debía él estar 3 días y 3 noches muerto. Tenemos que entender que justo después de la muerte de Yeshua venía un Shabbat anual que daba comienzo a la fiesta de los panes sin levadura. Por esta razón decía que tenían que bajarlo de la cruz porque daba inicio a un Shabbat. Pero ese Shabbat era Shabbat anual de la fiesta de los panes sin levadura. Posteriormente vendría el Shabbat semanal. Yeshua resucita después del Shabbat semanal. Porque si él muere un miércoles, como lo vemos en la gráfica, cumple los 3 días en sábado al atardecer. Cuando cae el sol, termina el Shabbat y automáticamente se terminan los 3 días y las 3 noches. Por lo tanto, es imposible que él resucite en domingo, él resucita un sábado en la noche. Amados hermanos, tenemos que llegar a este entendimiento tan importante. Hermanos, Jesús nunca dijo que el día de reposo y su solemnidad o su santidad se transfería al día domingo. Esto nunca salió de la boca de Jesús. Esto es doctrina romana y doctrina protestante. Jesús nunca dijo, jamás dijo que todos los días eran iguales. Él los hizo buenos, cada uno de ellos, y que podemos tanto adorar como reunirnos, como predicar, enseñar en cualquier día de la semana. Pero el eterno Dios de Israel, de esos 7 días en los cuales podemos adorar, orar, enseñar, de esos 7 días, uno es apartado para él. Génesis capítulo 2, verso 3. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó de toda la obra que él había creado y hecho. Cuando dice y santificó, traducido, kadosh, y lo hizo santo, santo, apartado. El eterno Dios de Israel apartó este día entre los otros días y lo bendijo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Por eso de la boca de Jesús jamás salió esa frase. Todos los días son iguales. Jesús jamás dijo que él era el reemplazo del día de reposo. Yeshua jamás dijo, yo soy su día de reposo. Aquellos que están trabajados y necesitan descansar, venir a mí y yo les haré descansar. Así que Cristo se está poniendo ahora que ni los judíos ahora, después que el Mesías vino, tienen que guardar el sábado, porque ahora el sábado es el Mesías judío. Él nos da descanso. Él trae reposo a nuestra alma. Él trae reposo a nuestra mente y espíritu. Él trae paz, shalom. Pero eso no significa que Él anule el día que fue instituido desde el Génesis. Voy a volverlo a decir. Jesús nunca jamás dijo que Él era el reposo semanal. Él nunca dijo eso. Sí encontramos reposo y descanso en Yeshua, pero eso no anula, amado hermano, no anula el día establecido desde el Génesis. Mateo capítulo 5, verso 17 al 19. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una tilde y una jota de la ley, sin que antes todo se cumpla. El Shabbat es mucho más que una tilde y que una jota. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que lo observe, lo guarde y así lo enseñe, será grande en el reino de los cielos. Si Dios hubiera querido que eso hubiera sido una regla para todos, lo hubiera puesto desde el principio. Se lo da a Israel según Éxodo capítulo 38, y así dice literalmente, esto es una señal entre mí y los hijos de Israel. El día de reposo fue dado
para Israel, nada más. No fue dado para los gentiles. Es cierto que en el Antiguo Testamento, mal conocido como Antiguo Testamento, servía como señal para Israel. Pero yo te voy a mostrar, hermano, con textos bíblicos que hoy en día, tanto Israel como las naciones pueden celebrar. Es más, en tiempos del milenio, todo el mundo tendrá que celebrar el Shabbat. Isaías 56:6. Y a los hijos de los extranjeros, es decir, los no hebreos, los no israelitas, los no judíos, que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi monte santo y haré que se regocijen en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración será llamada para todos los pueblos. Aquí me dice que el Shabbat lo puedo celebrar y que todos los extranjeros, hijos de extranjeros, pueden celebrar el día de reposo. ¿Por qué? Porque es un misbot, es un mandamiento que fue dado para el ser humano en el Génesis. Por eso Yeshua lo dice claramente, el día de reposo es para el hombre. Marcos 2:27. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El sábado se hizo para el hombre. Aquí no dice que el sábado se hizo para el judío, ni tampoco dice que el sábado se hizo solo para Israel. Dice el sábado se hizo para el hombre. Hombre es Adam. Adam, traducido, quiere decir ser humano. Y este es uno de mis textos favoritos, Isaías 66:23. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Yahweh. Aquí dice de mes en mes y de sábado en sábado. No dice de domingo en domingo, dice de sábado en sábado. Es un texto escatológico. En el futuro se guardará el Shabbat. Y de Shabbat en Shabbat toda carne, toda nación vendrá a adorar delante de él. Esto es palabra del eterno Dios de Israel. El Shabbat es un símbolo de obediencia. El problema más frecuente con respecto a esta enseñanza es la barrera de la teología de sustitución, donde se enseña que Israel fue sustituido por la iglesia. En realidad, los argumentos que posee el cristianismo para no guardar el Shabbat, todos los argumentos proceden del cristianismo católico romano, que se gestó o se gestaron en el seno del Imperio Romano. En otras palabras, los evangélicos repiten conceptos diseñados para rechazar la Torá y la ley debido al espíritu antisemita que proviene de la Roma papal de los siglos postreros a la muerte de los apóstoles. En otras palabras, los hermanos evangélicos continúan enseñando lo que enseñaron los padres de la Iglesia Católica, Justino Mártir, San Agustín de Hipona, Orígenes, Jerónimo, etc. Estos filósofos religiosos, amantes de la cultura griega, conservaban las bases de la mística griega. En otras palabras, las excusas para no guardar el Shabbat son un invento que nace en la apologética católica, que se hizo viral, por cierto, y que fueron bien recibidas por las comunidades protestantes después de Martín Lutero. En otras palabras, los pastores enseñan doctrinas que están hoy en día escritas literalmente en el catecismo romano. Veamos lo que dice el Catecismo Católico. Nos reunimos todos el día del sol porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo ese mismo día. Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. San Justino. Aquí usted se da cuenta que esto es doctrina católica. Esto es catecismo católico. Ahora vamos a ver a continuación cómo estos
pastores herejes, estos evangélicos herejes, enseñan justamente lo que dice el catecismo católico. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si se supone que los cristianos evangélicos tienen el Espíritu Santo para que los guíe a la verdad, ¿por qué entonces los evangélicos están repitiendo lo mismo que dice el catecismo católico? Entonces, ¿acaso los católicos tienen la razón? Miremos esta hermana evangélica y a los pastores evangélicos de Enlace cómo entran en esto. Celebramos esta reunión general el Día del Sol, por ser el primer día en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo, y el día también en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Entonces, la decisión de celebrar el día domingo no es una decisión impuesta por el Imperio Romano, fue una decisión de la iglesia primitiva. Ay, Dios mío. Entonces, ¿por qué poner palabras en la boca de Jesús que él jamás ha dicho? ¿De dónde provienen estas terribles costumbres de cambiar lo que nuestro divino maestro dice? ¿De dónde viene esta terrible costumbre? Viene de aquí. El sentido del auténtico reposo lo encontramos en las palabras del Éxodo. El sentido del auténtico reposo lo encontramos en las palabras del Éxodo. Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Ese descanso es la alegría de Dios por su creación, que era muy buena. Para nosotros cristianos, el día del Señor es el domingo. Para nosotros cristianos, el día del Señor es el domingo. Para nosotros cristianos, el día del Señor es el domingo. Y aquí nos dice la palabra de Dios lo que se espera que hagamos en el día sábado, es decir, que lo consagremos a Dios, que nadie trabaje, etcétera, ¿verdad? Pero sin embargo, vemos en el principio de la era cristiana que para los primeros cristianos el Shabbat, el día de descanso, el día del Señor ya no es el sábado, sino que es el domingo. El día del Señor ya no es el sábado, sino que es el domingo. En realidad, los argumentos que posee el cristianismo para no guardar el Shabbat, todos los argumentos proceden del cristianismo católico romano, que se gestó o se gestaron en el seno del Imperio Romano. Celebramos esta reunión general el Día del Sol, por ser el primer día en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo, y el día también en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Entonces, la decisión de celebrar el día domingo no es una decisión impuesta por el Imperio Romano, fue una decisión de la iglesia primitiva. Algo anda mal. En otras palabras, los evangélicos repiten conceptos diseñados para rechazar la Torá y la ley debido al espíritu antisemita que proviene de la Roma papal de los siglos postreros a la muerte de los apóstoles. En otras palabras, los hermanos evangélicos continúan enseñando lo que enseñaron los padres de la Iglesia Católica: Justino mártir, San Agustín de Hipona, Orígenes, Jerónimo, etc. Entonces, la decisión de celebrar el día domingo no es una decisión impuesta por el Imperio Romano, fue una decisión de la iglesia primitiva. Algo anda mal. Estos filósofos religiosos, amantes de la cultura griega, conservaban las bases de la mística griega. En otras palabras, las excusas para no guardar el Shabbat son un invento que nace en la apologética católica, que se hizo viral, por cierto, y que fueron bien recibidas por las comunidades protestantes después de Martín Lutero. Celebramos esta reunión general el Día del Sol, por ser el primer día en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo, y el día también en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. De esta manera podemos ver cómo poco a poco se empieza a gestar el conocido misterio de la iniquidad. La apostasía verdadera está dentro del cristianismo.
Por eso es que el eterno Dios de Israel nos dice en Apocalipsis capítulo 18, verso 4, salid de ella, pueblo mío. Todas las iglesias evangélicas violan el día de reposo, violan el Shabbat y tienen una argumentación, como se ha probado en este video, que procede del cristianismo romano católico. Este es el misterio de la iniquidad. Torcer la palabra de Dios, cambiar la ley de Dios, poner leyes de hombres que sustituyan la bendita palabra de Dios, y los cristianos solo hacen repetir todo lo que la Iglesia Católica instituyó en el principio. Por eso hoy muchos repiten esto pensando que es una revelación de la gracia y que por lo tanto pueden quitar, abolir y mutilar las escrituras a su conveniencia. Deuteronomio 4:2. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Si quitamos cosas de la escritura, nos arriesgamos a eliminar los mandamientos tal como lo hace hoy en día el clero cristiano. ¿Por qué no hacen lo mismo con el diezmo? El diezmo es del Antiguo Testamento, por lo tanto no lo cobremos. Eso no lo van a decir. El diezmo era de Israel, por lo tanto no lo recaudemos. Eso no lo van a decir. El diezmo era en productos agrícolas. La razón por la cual nunca quitan o quieren abolir el diezmo es porque les conviene. Con respecto al diezmo nunca dicen, no es para el Nuevo Testamento. El diezmo no es para la gracia. El diezmo solo era para Israel. El diezmo era de la ley. No, eso no lo quieren decir. Lo hacen con el mandamiento del Shabbat. El día de reposo fue dado para Israel, nada más. El día de reposo fue dado para Israel, nada más. ¿Y el diezmo para quién fue dado, pastor ladrón? Así dice Hebreos 7:5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Los únicos que tenían derecho a tomar los diezmos eran los hijos de Leví. ¿Acaso los pastores son de la tribu de Leví? Y solamente ellos podían recibir los diezmos, que por cierto eran productos agrícolas. Eran productos agrícolas. El diezmo que hoy en día se recibe en las iglesias es un diezmo ilícito, ilegal. ¿Por qué el pueblo no se anima a decirle a su pastor, pastor, el diezmo es de la ley? ¿Por qué si no guardamos el Shabbat, que es de la ley, por qué entonces tenemos que pagar el diezmo, que según Hebreos 7:5 es diezmo según la ley? Y créame que ese diezmo de la gracia es un diezmo que verdaderamente no existe. Este es el único diezmo en la escritura. Mire qué incongruencias tan grandes. Pero es que el diezmo lo pagó Abraham a Melquisedec en Génesis, antes de que se le entregara la ley a Moisés en el Sinaí. Pero nunca observamos cómo el Shabbat fue creado. En el Génesis, antes de Abraham, y antes de que Abraham diera sus diezmos a Melquisedec, el Eterno estableció el Shabbat en Génesis, cuando tampoco venía la ley mosaica, o cuando no existía esa ley mosaica que estaba o que fue dada en el Sinaí. Muchos otros argumentan que no se tienen documentos o pruebas de que Abraham guardó el Shabbat, por lo tanto no debemos guardarlo. No se le dio a Adán, no se le dio a Noé, no se le dio a Abraham, no se le dio a Jacob. Ninguno de ellos lo guardó. Moisés no sabía el día de reposo hasta que Dios le dio la ley. Pero tampoco vemos a Abraham cumpliendo otros mandamientos como no robar, no decir mentiras, y por el hecho de que no los veamos específicamente en las escrituras, eso no quiere decir que Abraham era ladrón y mentiroso. Génesis capítulo 26, verso 5. Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así que si guardó todos los mandamientos que Dios le dio, es lógico y es obvio que él va a guardar aquello que se dijo en el inicio, en el Génesis. Lógica elemental.
Pero hay algo que sí me llama la atención, y es que vemos a Yeshua guardando el Shabbat, y Él es nuestro ejemplo.